Bien, en esta segunda parte vamos a tratar de dar explicación a estas propiedades que tienen los elementos químicos. En un inicio habíamos dicho que los elementos químicos tienen propiedades similares según al grupo al que pertenezcan. Quiere decir que todos los elementos en la tabla periódica que estén ubicados, es decir, en una misma columna en la tabla periódica, quiere decir que todos esos elementos tienen propiedades similares o semejantes. Por ejemplo, para el primer grupo, que es el grupo 1A, tengo al elemento litio, después seguido del sodio, después del potasio. Todos esos tres elementos tienen propiedades similares, ya que se encuentran en un mismo grupo. Ahora, al encontrar ese mismo grupo, se les ha solido llamar, ¿no?, que están o que pertenecen a una misma familia. Si vemos nosotros en una tabla periódica al bloque S y al bloque P, juntando los dos vamos a tener 8 grupos que pertenecen al grupo 1A, 2A, 3A hasta el 8A. Esos grupos que pertenecen al bloque A se les va a llamar, ¿no?, familias. Entonces, ¿qué es una familia? Es aquel grupo de elementos que pertenecen a un mismo grupo. Hemos dicho que habían 8, ¿no? Eran 8 grupos, entonces por tanto van a tener que ser 8 familias. Y observa, para el primer grupo, es decir, para el grupo 1A, esa familia se llama la familia de los alcalinos. La familia de los alcalinos. Para el grupo 2A, es decir, el grupo que se encuentra en el lado derecho, ¿no?, después de los alcalinos, esos son los alcalinos térreos. Alcalinos térreos. Muy bien. Si da un salto, ¿no?, hacia el otro bloque, porque ya dejé el bloque S1 con el S2, el bloque S, voy a pasarme al bloque P, voy a encontrar al grupo 3A, ¿no? Ese es también llamado bloque de los térreos, ¿no?, o el de los boroides, ya que el primer elemento de ese bloque es el boro. Boroides, ¿no? Después voy a pasar al bloque 4. ¿No? Al bloque 4, que corresponde al grupo 4A. Esos son elementos de los carbonoides. ¿Y por qué carbonoides? Porque el primer elemento, el elemento que encabeza todo ese grupo, es el carbono. Voy a pasar al grupo 5A y voy a observar el primer elemento, que es el nitrógeno. Entonces, a esa familia se llaman los nitrogenoides. Los nitrogenoides son los del grupo 5A. Después voy a ver el grupo de el grupo 6, ¿no?, que es el grupo que encabeza el elemento oxígeno. Esos son los anfígenos. El grupo de los anfígenos también considerado el de los calcógenos. Ahí está. El grupo 6 es la familia de los anfígenos o los calcógenos. Ahora, el grupo 7, que es el 7A, ¿no?, pertenece al grupo de los halógenos, encabezado por el flúor, ¿no?, el de los halógenos. Y el último grupo, es decir, el grupo 8A, es el de los gases nobles, ¿no?, los gases nobles, también conocidos como los gases raros o los gases inertes. ¿Inertes por qué? Porque ya que estos elementos en la naturaleza se van a encontrar de manera individual, no se combinan con otros elementos. Se ha encontrado, tanto como el elemento xenón
como el elemento argón, pueden formar compuestos, pero lo general estos gases no se combinan con otros elementos, gracias a que en su última capa han adquirido 8 electrones. Esa cantidad de electrones en la última capa le da una estabilidad muy grande, es decir, que un elemento que contenga 8 electrones en su última capa va a estar estable, no va a necesitar de otro elemento para conseguir esa estabilidad. Mira, ¿cómo se demuestra esa estabilidad? Por ejemplo, según su estructura de Lewis. ¿Qué es la estructura de Lewis? La estructura de Lewis es la representación que tiene un elemento, con todos sus electrones de valencia. ¿Qué eran los electrones de valencia? Los electrones que estaban en la última capa. Por ejemplo, para los alcalinos que pertenecen al grupo 1A, su estructura de Lewis, imaginando que la letra E representa cualquier símbolo de cualquiera de los elementos de los alcalinos, tiene un electrón de valencia, ya que pertenece al grupo 1A. Los alcalinos térreos, si los represento con la letra E, cada uno de los símbolos de todos los elementos de esta familia va a tener 2 electrones en su última capa. Observa, tiene 2 electrones en su última capa. Ahora, los térreos o los boroides, si lo represento con la letra E, cada uno de sus elementos va a tener 3 electrones. 3 electrones en su última capa. Para los carbonoides va a tener que tener 4 electrones. Para los nitrogenoides, su estructura de Lewis va a ser de 5. Para los anfígenos o los calcógenos, su estructura de Lewis va a ser así. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? Cuento los puntos y observo que son 6, y es justamente al grupo al que pertenece. Ahora, este que pertenece al grupo 7 tiene que tener 7 electrones. Y mira, el de los gases nobles va a tener los 8 electrones, los cuales te mencioné. Ahí está, su estructura de Lewis para cada una de las familias. ¿Cuál es el más estable? Este. ¿Por qué? Porque tiene 8 electrones en su última capa. Se dice que un elemento, cuando junta 8 electrones en su última capa, toma su máxima estabilidad. Ahora, viendo esto, podemos ir exceptuando el grupo 8A, podemos ver qué tan reactivo, frente a otro agente puede ser un elemento de cualquiera de las familias. ¿Cómo? Por ejemplo, se dice que los metales, como mencionamos en la primera característica de los metales, era de que solían perder sus electrones. Este metal alcalino, es un metal, tiene estructura de Lewis 1. Quiere decir que ese electrón que está en su última capa es fácilmente perdido. Si un agente o otro elemento con mayor cantidad de electrones quisiera unirse con él, se lo va a tener que dar, es decir, que el otro elemento se lo va a tener que quitar. Pero si observo un halógeno que tiene 7 electrones en su última capa, pero para que él sea más estable necesita 8, él va a necesitar ganar un electrón. Él no necesita perder, él necesita ganar. Entonces, los elementos que están en la familia de los halógenos o los alcalinos son los más reactivos, ya que ellos solamente necesitan o perder uno o ganar uno para poder combinarse con otro elemento. Y así el nivel de reactividad va a ir de más hacia menos. Mientras más esté pegado o cerca de los alcalinos, va a ser mucho más reactivo, al igual de un elemento que esté más cerca a un elemento halógeno. Segunda propiedad, primera propiedad de todos los elementos, la propiedad de la electropositividad.
¿qué es la electropositividad? Es el carácter metálico que tiene un elemento. Es el carácter metálico de un elemento. De un elemento. Ahora, el carácter metálico del elemento, como su palabra lo dice, es el elemento que es más metálico. Por ejemplo, habíamos dicho o dividimos a la tabla periódica en dos grupos. De esta línea imaginaria divisoria hacia la parte izquierda eran todos los elementos metálicos, y los que están al lado derecho pasando la línea divisoria son los elementos no metálicos. Quiere decir que toda esta zona son metales y toda esta zona son no metales. Entonces, mientras más yo me aleje de la zona no metálica, seré, ¿no?, o tendré la capacidad de ser más metal. Por ejemplo, ¿cómo es la tendencia, ¿no?, del carácter metálico en la tabla periódica? Según la flecha. Si este es no metal, va a ir aumentando de menos, ¿no?, aumenta. Ahí está, aumenta el carácter metálico. Eso es, ¿recuerdas quiénes se ubicaban de manera horizontal? Los periodos. Es decir, en un periodo aumenta conforme disminuye su número atómico. Y ahora, ¿cómo aumenta o disminuye la electropositividad en los grupos? Mientras más alejado esté de allá, también, ¿no?, aumenta. Observa, un elemento es más metálico o tiene una electropositividad mayor mientras más esté cerca a este extremo. Y en ese extremo, ¿qué elemento encontramos? Aquí está el francio. Entonces, un elemento va a ser más metálico siempre y cuando esté más cerca al francio, porque la tendencia en los periodos es de menos a más según aumenta, ¿no?, pero aún disminuye su número atómico. Y en el caso de los grupos es cuando aumenta el número atómico, también aumenta la electropositividad. Por ejemplo, si acá tenemos al oxígeno, ¿no?, y por acá dibujo al berilio, ¿no?, si comparo esos dos elementos y te preguntara quién es más electropositivo, tú solamente tendrías que fijarte cuál de los dos está más cerca al francio. En este caso, el berilio. Entonces, el berilio es más electropositivo que el oxígeno. Este es mayor y este es menor, ¿no? Mayor electropositivo y este va a ser menor electropositivo, porque el berilio está más cerca al francio. Muy bien, así como hay una electropositividad, también los elementos tienen una electronegatividad. Una electronegatividad. Y recuerda, si en la electropositividad estaba referida al carácter metálico de un elemento, en la electronegatividad está referida al carácter no metálico. ¿De quién? De un elemento. Entonces, mientras un elemento sea más metálico, obviamente que va a tener que ser menos metálico. Entonces, la tendencia va a tener que ser inversa. Entonces, ¿cuándo considera un elemento con mayor electronegatividad? Cuando tenga esa tendencia, ya sea entonces en mi periodo y ya sea en mi grupo. Es decir, aquí aumenta
y aquí también aumenta. Ahora vemos que si el francio se encontraba aquí, el francio va a ser el elemento menos electronegativo que podamos encontrar en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque la tendencia va de menos a más. Entonces, ¿quién es el elemento más electronegativo? Recuerda, aquí tenemos al flúor. Entonces, la tendencia para encontrar al elemento con mayor electronegatividad es aquel elemento que esté más cerca al flúor, ya que el flúor es el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica. Entonces, vamos a hacer una comparación. Por aquí aparece el silicio. Por aquí aparece el silicio. Pero por acá está la comparación. La pregunta sería, ¿cuál de estos dos elementos es más electronegativo? Tú me vas a decir, obviamente, que es el silicio, ya que el silicio está mucho más cerca al flúor. Por tanto, comparado con el potasio, este es más electronegativo y en el caso del potasio es menos electronegativo. Muy bien, recuerda estos dos elementos, francio y flúor. Flúor tiene mayor electronegatividad y el francio menor electronegatividad, o en todo caso mayor electropositividad. ¿Qué más podemos decir acerca de electropositivo y electronegatividad? Recuerda, electropositividad es el carácter metálico, quiere decir son los elementos que tienden a perder electrones. Por tanto, la facilidad con la que pierdan los electrones, los átomos, se debe a su electropositividad. A mayor electropositividad, mayor facilidad de perder electrones. En cambio, la electronegatividad va a ser la tendencia a ganar electrones. Por ejemplo, el flúor que se encuentra con un nivel máximo de electronegatividad va a recibir, o mejor dicho, va a adquirir electrones muy fácilmente, a comparación del francio, que es difícil que él los gane, porque normalmente hemos visto que como es metal, siempre va a perder, es decir, se va a oxidar. Y bueno, haciendo la comparación con el silicio y el potasio, ¿quién pierde, o mejor dicho, quién es el que gana electrones fácilmente? Es el silicio, porque al ganar electrones fácilmente comparadas con el potasio es porque es más electronegativo, porque está más cerca del flúor. Bien, tercera propiedad, que es la energía de ionización. Energía de ionización, y la vamos a representar como EI, energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Habíamos visto que un átomo en su envoltura atómica tiene los electrones, y esos electrones tienen la capacidad tanto de salir del átomo, es decir, perderse, o de repente ingresar a un átomo ganándolos. Ahora, la energía de ionización es la energía que se desprende, o mejor dicho, que un átomo en estado gaseoso necesita para perder un electrón. Por ejemplo, voy a colocar acá el elemento el litio. Si al litio yo le voy a dar cierta energía, que en este caso va a ser mi energía de ionización, ¿quién es el que va a medir esa energía de ionización? La facilidad con la que el litio pierda su electrón. Quiere decir que el litio va a perder un electrón. Y al perder un electrón, tú ya sabes que un átomo cuando pierde electrones se carga positivamente. Entonces, viendo el esquema, ¿qué es la energía de ionización? La energía que yo necesito adicionarle a mi átomo para que él pierda un electrón y se ionice con carga más 1. Ahora, esta energía de ionización,
¿Cómo debe ser para el litio? Si el litio se considera un metal, porque está en ese lado de la tabla periódica, es un metal, los metales pierden electrones con fácil, ¿no?, predisposición. Ahora, quiere decir que esta energía debe ser baja. Al ser baja, entonces pierde un electrón fácilmente. En el caso del cloro, o en el caso, vamos a poner, ¿no?, en el caso del cloro, que está aquí, ¿no?, imagínate, el cloro siempre va a tener a ganar electrones, él no los pierde. Por tanto, para que pierda su electrón, esta energía de iniciación tiene que ser mucho mayor a la que está en los metales. Por tanto, mientras más cerca esté a la zona no metálica, la energía de iniciación va a aumentar. ¿Por qué? Porque ellos suelen ganar electrones y no perderlos. Entonces, al tener esa disposición de ganarlos, será más difícil quitarles uno. Por tanto, la energía de iniciación aumenta para ellos, ¿no? Y la tendencia en la tabla periódica vendría a ser así. La energía de iniciación aumenta, ¿no?, aumenta, ¿no?, de la misma manera que en un periodo aumenta el número atómico y a la vez aumenta conforme disminuye el número atómico. Entonces, ¿quién tiene mayor energía de iniciación entre el litio y el cloro? Obviamente el cloro, porque es un elemento no metálico. Estos siempre van a querer ganar y no perderlos, como ocurre aquí. El litio pierde su electrón. Entonces, él tiene o necesita, ¿no?, mejor dicho, tiene una baja energía de iniciación, mientras que para que el cloro pierda su electrón, esta energía de iniciación tiene que ser mucho mayor, porque ellos siempre van a querer ganar. Muy bien, energía de iniciación, y ahora vamos a ver lo que es la afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Escúchame bien. Cuando un elemento, ¿no?, gana un electrón, desprende cierta energía. Esa energía que se desprende cuando un átomo gana un electrón es la afinidad electrónica. Así como la energía de iniciación es la energía que se le da al átomo gaseoso para que pierda un electrón, la afinidad electrónica también es una energía, pero que se va a desprender cuando un elemento gana un electrón. Afinidad electrónica. Entonces, voy a representarlo en una ecuación. Por ejemplo, voy a colocar aquí al sodio, ¿no? Entonces, el sodio, he dicho, normalmente siempre va a perder electrones, ¿sí o no? Entonces, pero yo quiero añadirle un electrón. Si yo le añado un electrón al sodio, se va a cargar negativamente. Mira, se va a cargar negativamente, como aquí se cargó positivamente. ¿Ok? Negativamente. Pero la energía de ionización, ¿no?, la afinidad electrónica, es la energía que sale, ¿no?, ¿cómo debe ser? Escucha, el sodio es un metal, está por esta zona. Los metales suelen perder electrones, pero yo voy a aplicar, ¿no?, una fuerza determinada para que este electrón ingrese. Si este electrón ingresa, no va a ser muy difícil, por tanto, la afinidad electrónica va a tener que ser mayor, porque se va a desprender una mayor energía. Por tanto, si en la energía de ionización, cuando yo a un átomo metálico le libero un electrón, la energía de ionización es baja. Pero en este caso, al yo quererle añadir un electrón al sodio, ¿no?, que es lo que él no quiere, porque él quiere perderlos, esta afinidad electrónica tiene que ser mucho mayor. Por
tanto, la tendencia de la afinidad electrónica en la tabla periódica va a ser así, seguida hacia los metales. Esta es la tendencia. Aumenta. Y acá también va a aumentar. Por tanto, si yo tuviera el cloro, que él fácilmente gana electrones, entonces, ¿cómo será su afinidad electrónica? Será mucho menor. ¿Por qué? Porque el cloro gana electrones fácilmente, por tanto, él gana un electrón y libera poca energía. Pero el sodio, que él siempre quiere perder, yo le voy a añadir un electrón, ¿no?, a la fuerza, él va a tener que liberar una mayor energía. Por eso, la afinidad electrónica tiene esa tendencia. En un periodo aumenta según disminuye el número atómico, mientras que en un grupo aumenta según aumenta el número atómico. Voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos al mi francio. El francio, que lo voy a comparar con el potasio. A ver, los dos están en un mismo grupo, ¿no? Y observa que la afinidad electrónica aumenta de menos a más. ¿Quién tiene mayor afinidad electrónica? Obviamente el que está más cerca, más cerca de este extremo. Entonces, en este caso el francio. El francio tiene mayor afinidad electrónica, mientras que el potasio tiene una menor afinidad electrónica. Por tanto, ¿a quién va a ser más difícil añadirle un electrón? Al francio. Por el que le añadir un electrón, la afinidad electrónica, que es una energía, va a ser mucho mayor. Más fácil es añadirle el electrón del potasio que al del francio. Bien, y nuestra última propiedad, que es la propiedad del radioatómico. El radioatómico no es parecido al radiogeométrico que tenemos. Nosotros tenemos un átomo, ¿no? ¿Y cómo se mide el radioatómico? Si esos son dos átomos continuos o juntos, y esos son sus núcleos, el radioatómico es la distancia que hay de aquí hasta aquí. Ese es nuestro radioatómico, ¿no? Es la distancia que hay entre dos núcleos continuos de dos átomos. Y la tendencia del radioatómico en una tabla periódica es de esta manera, ¿no? Ahí va aumentando, ¿no?, hasta obtener, ¿no? Es decir, que en un grupo la tendencia es de menos a más, así aumente el número atómico. Y en un periodo, ¿no?, va aumentando de esta manera, ¿no? Quiere decir que mientras más cerca esté a esta zona, su radioatómico van a ser mucho más grandes que los que están en la zona de acá. Por ejemplo, si yo te pido comparar, acá tengo el aluminio, si le pido comparar el aluminio con el cromo, ¿quién estará más cerca a esta zona? El cromo. Por tanto, el cromo tiene un mayor radioatómico porque está más cerca a esta zona, mientras que el aluminio tendrá un radioatómico más pequeño comparado con el cromo. A ver, vamos a ver estos ejercicios. Tenemos, determine quién tiene mayor electronegatividad. Recuerda que la electronegatividad es el carácter no metálico de un elemento. Quiere decir, el carácter no metálico tiene la capacidad de perder fácilmente sus electrones. Y recuerdas, ¿quién estaba en la parte superior derecha de la tabla periódica? Estaba el flúor. De los dos elementos que tenemos, ¿no?, en comparación, ¿quién está más cerca al flúor? Por ejemplo, este tiene el número atómico 6, el fósforo tiene el número atómico 5. Si yo lo ubico en una tabla periódica, ¿no?, ahí está la tabla periódica, voy a observar que el oxígeno está aquí, ¿no?, y mi fósforo
está aquí, ¿no? Este es el casillero 6 y este es el casillero 15. Quiere decir que ¿quién está más cerca al flúor? El oxígeno. Por tanto, él es el que tiene una mayor electronegatividad comparada con fósforo. Y ahora me dicen comparar quién tiene mayor electronegatividad entre el cloro y el calcio. ¿Dónde está el cloro? El cloro está aquí. ¿Y dónde está el calcio? El calcio está aquí. Entonces, si yo comparo al cloro con el calcio, ¿quién está más cerca del flúor? Obviamente que el cloro. Por tanto, él va a ser el más electronegativo. ¿Quién es el más electropositivo? Bueno, lo contrario, es decir, el fósforo será el más electropositivo, el calcio también será el más electropositivo, ya que se encuentran más cerca a la zona del francio. Y ahora por último me dicen, determinar quién tiene menor energía de ionización. ¿Quién tiene menor energía de ionización? La menor energía de ionización, recuerda que la tenía aquel elemento que estaba más cerca al flúor, ¿no? Quiere decir, entre el litio y el hierro. Imaginariamente, puede ser, ¿no? Tabla periódica, para ubicar los elementos. A ver, el litio es un metal alcalino, por tanto, ahí tenemos el litio. ¿Y dónde está el hierro? El hierro está aquí, en la zona D. Por tanto, ¿quién está más cerca al flúor? Es decir, ¿a quién, no, se necesita mayor energía para poder quitarle un electrón? En este caso al hierro. Ahora, el litio está en esta zona donde es fácilmente robable su electrón. Por tanto, la mayor energía de ionización va a ser el hierro. Nuestro hierro es el de mayor energía de ionización. Y por último, comparando el francio, ¿no? El francio está aquí, sabe su ubicación. Vamos a comparar con el yodo. El yodo está acá. ¿Quién tiene mayor energía de ionización? Miramos el esquema. Tenemos que el que tiene mayor energía de ionización es el que está en esta zona. ¿Y quién está en esta zona? El yodo. Entonces, el yodo tiene una mayor energía de ionización según la ubicación que ellos tienen en la tabla periódica. Bien, ahora veremos el problema número 3. Para esto tenemos que recordar todas las familias que tenemos. Recuerda que el grupo 1A pertenece a la familia de los alcalinos, el grupo 2A los alcalinos térreos, grupo 3A es de los térreos, ¿no? O los boroides, ya que el boro es aquel elemento que encabeza este grupo. El grupo 4, que pertenece a los carbonoides, porque lo encabeza el carbono. El grupo 5, los nitrogenoides. El grupo 6, el de los anfígenos o los calcógenos, encabezado por el oxígeno. El de los halógenos, encabezado por el flúor. Y el último, que es el de los gases nobles, encabezado por el helio. Ahora, también, ¿no?, nos van a pedir relacionar según su estructura de Lewis. Y recuerda que la estructura de Lewis es representada, ¿no?, por los electrones de la última capa alrededor de su símbolo. Quiere decir que si este elemento, que es el azufre, tiene 6 electrones de valencia, su grupo va a ser el 6A. Para el argón, que tiene 8, su grupo va a ser el 8A. Para el potasio, que mira, tiene un solo electrón, es el 1A. Y el bromo, que tiene ¿cuántos? Que tiene 7, su grupo es el 7A. Muy bien. Los alcalinos son los elementos que se encuentran en el primer grupo, es decir, en el grupo 1A. Por tanto, ¿quién vendría a ser un alcalino? El potasio. Ahí está. Ahora, un gas noble. ¿Quién sería un gas noble? Aquel, ¿no? Recuerda que los gases nobles se les considera nobles porque eso no se combina, es decir, no se mezcla con otros elementos. ¿Por qué? Porque en su última capa tienen sus
8 electrones. Por tanto, tiene que pertenecer al grupo 8A. Entonces, ahí está mi gas noble. Los anfígenos son aquellos elementos que se encuentran por debajo del oxígeno. Es decir, debajo del oxígeno deben tener, ¿no?, sus 6 electrones en su última capa. Y mira, ¿quién tiene esos 6 electrones en su última capa? El azufre. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo 6A. Entonces, este se va a relacionar allá. Y por último, tengo el de los halógenos, ¿no? Recuerda que los halógenos, encabezados por el flúor, tienen 7 electrones en su última capa. Ahí está, los halógenos. Bien. Problema número 4. Me dicen, el siguiente esquema representa a, veamos, tengo un átomo gaseoso, ¿no?, al cual yo le voy a añadir, ¿qué cosa? Un electrón. Si yo le sumo un electrón a un átomo, se convierte en ¿qué cosa? En un anión, ¿no? Este es un anión porque tiene carga menos 1. Pero mira, ha liberado una energía. Esta es mi energía, la cual se ha liberado de acuerdo al proceso en que yo añado un electrón, ¿no?, a mi átomo gaseoso para que se cargue con menos 1 y se libere una energía. A ese proceso, recuerdas que era la afinidad electrónica. ¿Qué era la afinidad electrónica? La energía que libera un átomo gaseoso cuando se le añade un electrón. Entonces, esto es nuestra afinidad electrónica. ¿Ok? Mira, el siguiente esquema representa a la afinidad electrónica. ¿Por qué? Porque le añado un electrón a un átomo gaseoso y libero una energía. Esa es mi afinidad electrónica. Y mira, acá tenemos, me preguntan, ¿quién tiene mayor electropositividad? Voy a dibujar a la tabla periódica, ¿no? ¿Y quiénes eran más electropositivos? ¿Recuerdas? Aquellos que estaban más cerca del francio. Aquellos elementos que estén más cerca del francio son los que son más, ¿qué cosa? Electropositivos. Más electropositivos. Eso lo que se note son más electropositivos. Los que estén más cerca del francio. Por ejemplo, el níquel. El níquel está por acá. ¿Ok? Ahí tenemos al níquel. ¿Y dónde está el nitrógeno? El nitrógeno es un no metal. Entonces, le corresponde esta zona. Yo le pregunto, ¿quién está más cerca al francio de ellos dos? El níquel. Entonces, como el níquel está más cerca al francio, ese va a tener una mayor electropositividad. Por tanto, el níquel es el elemento más electropositivo comparándolo con el nitrógeno. Ahora, vamos a ver entre el cesio y el aluminio. Voy a dibujar primero el aluminio. El aluminio está por aquí. Esa es su ubicación en la tabla periódica, aproximadamente. Y la del cesio está por acá. Mira, el cesio está pegadito al francio. Quiere decir que el cesio es más electropositivo comparado con ¿quién? Con el aluminio. Por tanto, el aluminio va a ser el menos electropositivo. ¿Por qué? Porque está mucho más alejado al francio. Entonces nuestro cesio tiene una mayor electropositividad comparada. Y mira, si yo te hubiera pedido comparar entre el níquel y el cesio, ¿quién es el que tiene mayor electropositividad? Obviamente que el cesio le va a ganar, porque el cesio está mucho más cerca comparado con el níquel del francio.